con esta conferencia que nos va a dar Benjamín. Algo muy importante, Benjamín colabora directamente en la Asociación por las Infancias, tiene con la asociación un par de meses y gracias a él pudimos organizar todo esto. Es fantástico trabajar con él, para mí es muy importante trabajar con él por el compromiso. Sí me gustaría, antes de leer su reseña, aunque me haga cara, platicarles que hace un año aproximadamente recibí un mensaje por Messenger de Benjamín diciéndome que él quería hacer su servicio social en la asociación, que para él el tema era muy importante. Y en ese momento yo no tenía la capacidad ni la idea de cómo recibir más personas trabajando conmigo que estuvieran a mi cargo o algo así. Y entonces le dije que pues me encantaba la idea, pero yo no sabía cómo hacerlo, ni siquiera tenía una oficina formal. Y le dije que buscara a LDC, que algunas de ustedes conocen, para que pudiera hacer su servicio social allá. Y un día que pasé a LDC, colaboramos en algunas cosas. Era el día que estaban entrevistando a Benjamín por allá, entonces él hizo su servicio social por allá 6 meses. Y después, en este tiempo, que además hemos coincidido y se ha integrado a la red de familias trans y demás, me enteré que él acababa ya su servicio social por allá y que ya no se iba a quedar en el proyecto. Entonces, sabiendo que tenía esta posibilidad con Fondo Semillas, pues ofrecí que se viniera a trabajar conmigo y aceptó. Entonces ha sido fantástico trabajar conmigo. Un aplauso para Benjamín. Formales, Benjamín es un hombre trans de 22 años. Actualmente se encuentra cursando el noveno semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle. Luego nos trae sus certificaciones. También es colaborador en la Asociación por las Infancias Transgénero, participante de la Coalición Mexicana LGBTTI+, y voluntario del proyecto Trans Pride World. Su trabajo se enfoca en la defensa de los derechos humanos, la no discriminación y el activismo en la población LGBTTI+, con especial énfasis en la población trans y en las niñas, niños y adolescentes de la misma. Colaboró en la elaboración del protocolo de actuación para las escuelas con casos de niñas, niños y adolescentes trans. Pero me lleva el micrófono. Sí. Escúchame el micrófono. Sí, Idea está y ahorita regreso pues. Bueno, pues, ¿se escucha bien? Y como Tania ya me hizo el favor de presentarme, yo trabajo con ella, colaboro. Y hemos estado trabajando en el protocolo de educación para las niñas, niños y adolescentes que están en una escuela, ¿no? Afortunado o desafortunadamente yo también me encuentro en el ambiente escolar y mi universidad se encuentra incorporada a la SEP, entonces pues yo también digamos que me veo perjudicado o no por las determinaciones que toma la SEP respecto a sus estudiantes trans, ¿no? Les voy a desarrollar un ambiente internacional y uno nacional en cuanto a legislación para darles como un contexto que desde 1948 las escuelas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y la no discriminación, y poco a poco se fueron enfocando más, o sea, fueron como cerrando más el rubro hacia identidad de género y orientación sexual. O sea, primero solo tenían como no discriminación en general y luego fueron acotándolo a muchos tipos de discriminación. El primer ordenamiento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues ven que es de 1948, entonces ven que tiene pues, mucho antecedente. Y desde ahí nos mencionan que la educación es obligatoria y gratuita para todo el mundo, sin discriminación y sin distinción de ninguna persona, ¿no? Y mencionan que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Vemos que aquí tienen derechos humanos y obviamente pues, contempla todos los derechos humanos. Sabemos que la educación es un derecho fundamental y pues tenemos derecho a la educación en todo el mundo, ¿no? Sin ninguna distinción. Que favorecerá la comprensión y la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos. Vemos que empieza a ser como alusión a la inclusión sin enfocarse en todos los tipos de inclusión. No voy a usar el lenguaje tan técnico como las otras ponencias, afortunadamente, pero si hay algo que no entiendan, pues igual me pueden preguntar.
Bueno, y por ejemplo el número 3 dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de hacer sus hijos. Entonces los padres y las madres, claro, tienen pues, un papel muy importante en el sentido de dónde quieren que estudien sus hijas, hijos e hijes, y pues la escuela tiene la obligación de aceptarlos, no importa ningún motivo, ¿no? Vemos dentro de las Naciones Unidas hay la UNESCO, que es especialmente en educación, y tiene una convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. Y es de 1960, vemos que es 12 años después, pero que desde el 60 ya hay algo para evitar la discriminación dentro de los centros educativos. En su artículo primero pues nos dice que es discriminación, que pues ya ha quedado claro por ayer y pues todo lo que hemos visto, que básicamente es la distinción por algún motivo. Y aquí solamente incluye el sexo, bueno, idioma, religión. Vemos que igual es como muy atrás en el tiempo para que incluyan orientación sexual e identidad de género, pero empiezan a hacer la distinción de que no se permite ningún tipo de discriminación. Y algo muy importante es que dice que de cualquier otra índole de origen nacional y social. O sea, reconocen que no las que ponen ahí son todos los tipos de discriminación que hay, y que dentro de cada esfera social o de cada país puede haber cierto tipo de discriminación, como base en el idioma, color de piel, etc. Y dentro de su artículo tercero menciona que a fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido de la palabra y de la convención, menciona dos cosas específicas. Y aquí voy a usar una palabra técnica, pero se las voy a explicar, que es derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas. Derogar básicamente significa dar su validez una ley completa o un artículo dentro de esa ley. O sea, por ejemplo, si tenemos la ley de educación y tiene 10 artículos, pero dentro del artículo 2 y 3 es discriminatorio, esos dos artículos se dejan de aplicar y el resto de la ley sigue aplicándose de manera normal. Y adoptar las medidas necesarias para la inclusión, básicamente. O sea, nos permite, uno, quitar los ordenamientos o las leyes o los artículos que no nos favorecen, y dos, poner e incluir los que sí nos favorecen. Entonces ahí nos está dando como una herramienta muy importante, y vemos que desde el año 60. Y del artículo 4 dice que todos los estados partes tienen la obligación y se deben de comprometer, que básicamente, pues como ya nos han explicado Margarita y los demás ponentes, los tratados internacionales en cuanto a derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, si el estado parte lo firmó, pues ni modo, y se vuelve como ley suprema, y de ahí todos los ordenamientos que bajan tienen que estar de acuerdo con esos tratados internacionales que México firmó. Siguiente, por favor. En cuanto a lo nacional, pues todos sabemos, llamamos el artículo primero. Ustedes se tienen que presentar y recitar el artículo primero. Sí, ¿verdad? Sí. Para toda la vida, artículo primero. Y si no, tú lo inventas. Sí, no, las autoridades, usted te lo inventa, pero usted lea ante todo el artículo primero. Sí, la verdad es que es muy importante, y de ahí nace pues, la reforma de los derechos humanos, y de ahí pues partimos a muchas de las cosas que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, el artículo primero, ya sabemos, señala que los derechos humanos son de interpretación en la Constitución y los tratados internacionales, que todas las autoridades tienen la obligación de promover, garantizar, respetar los derechos humanos. Y bueno, dice todas las autoridades porque a veces se excusan y dicen como no, a mí esa jurisprudencia no me aplica, a mí ni me digas nada, pero pues en principio nada. Y que queda prohibida todo tipo de discriminación. Aquí vemos que en el 2011 ya incluyeron por preferencias sexuales. O sea, yo no soy tan fan de ese término, para mí lo correcto es decir orientación sexual, pero si vemos en todos los ordenamientos dice preferencia sexual. Entonces, paso a pasito. Se va a tener que quitar. Y aquí ya acota como religión, discapacidad, o sea, muchas cosas, pero ya incluye preferencias sexuales. Entonces, si nuestra Constitución ya incluye eso, todo lo de abajo se aboló y tiene que respetarlo, ¿no? Siguiente. Y vemos la Ley General de Educación. Como ya les explicó Margarita de nuevo, yo llegué a muy buen tiempo porque ustedes ya saben muchas cosas. La ley general se tiene que coordinar en todos los niveles educativos, tanto la federación como los estados como los municipios. Entonces, si la Ley General de Educación establece algo, la SEP lo tiene que acatar, la Secretaría de los Estados lo tiene que acatar y las escuelas lo tienen que acatar. Muchas veces, por ejemplo, las escuelas privadas tienen su, pues como ustedes decían, su excusa de tú me firmaste mi reglamento, bye, pero pues no, los reglamentos no son Constitución Suprema y pues no. ¿Y los contratos? Los contratos, hay que sentir contratos. A mí, por decir, en la escuela, obviamente no es el caso de Pau, pero en la escuela donde va Dante, que es donde quiero que estudie Pau, se firma un contrato. Obviamente lo primordial es por el dinero, ¿no? Por las colegiaturas y todo esto. Pero, ¿qué pasa en eso cuando hay un contrato donde sí menciona nada más que es importante seguir el reglamento que después firmas?
Sí, básicamente, o sea, el contrato le da como un mayor grado de compromiso a su reglamento, pero un contrato no puede ir contra ninguna disposición, o sea, de carácter civil, de carácter mercantil, de carácter constitucional. El contrato es un papel que te avala, pero no va en contra de ningún ordenamiento legal. Constitución mata todo, ¿no? Constitución y tratado dentro de esta ley, el artículo 7 nos menciona dos cosas muy importantes, que es que el Estado tiene la rectoría de la educación y tiene que ser universal e inclusivo. Universal significa que sea para todo el mundo, e inclusiva significa que sea eliminando toda forma de discriminación. Dentro de la universalidad dice que se tendrán los beneficios sin discriminación alguna. Y por ejemplo, dentro de esta ley establece que ni las becas ni nada se puede condicionar a ningún tipo de discriminación, ¿no? Y dentro de la inclusión dice que se atenderá a las capacidades, circunstancias y necesidades. Yo creo que nos podemos beneficiar mucho de las circunstancias y necesidades, porque si mi necesidad es que mi hijo, hija trans tenga tal cosa, su obligación es darme. Por ejemplo, puedo hablar de la experiencia propia, yo estudio, muchas veces mis compañeros se excusan y dicen, como es que tú quieres un derecho extra al mío. Y yo digo como, no, espérate, yo quiero mis derechos que sean iguales a los tuyos. Si para yo conseguirlo necesito reglamentos, necesito protocolos, necesito lo que sea, no es un derecho extra, es algo para que le indique a la vida que yo tengo los mismos derechos que tú. Entonces muchas veces creen que por tener protocolos, por tener etc., queremos más derechos, pero lo único que queremos es sentar bases para tener los mismos derechos que todas las personas, ¿no? Ahí dice que eliminar las barreras de aprendizaje y participación. O sea, básicamente nos está dando las herramientas para que cualquier sector que sea históricamente vulnerado tenga los mismos beneficios y las mismas capacidades de estar en el sector educativo. ¿Sí? Y el artículo 8 dice que las medidas que adopte deben ser de manera prioritaria y enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Como sabemos, está mal dicho decir que la comunidad LGBT es vulnerable, sino ha sido históricamente vulnerada al punto que necesitamos ciertos requisitos, ¿no? Y aquí ya incluye aspectos como género, y de nuevo dice preferencia sexual, pero orientación sexual es lo correcto, ¿no? Siguiente, por favor. Y algo muy importante es, ayer nos vino a exponer nuestro compañero de CONAPRED, es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, perdón, de CONAPRED. Sabemos que CONAPRED es un organismo nacional, al igual que la CNDH, entonces si hay algún problema, ellos son como dos de los organismos a los que podemos acudir. Porque, por ejemplo, me podría enfocar en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o en COPRED, que es local, pero pues sabemos que muchos de ustedes no son de aquí, pues no estaría como padre, como que ustedes no tuvieran sus herramientas, por no solamente no ser de la Ciudad de México, ¿no? Y dentro de esta ley, en el artículo 9, de nuevo volvemos al artículo 1, el artículo 1 es el alfa y el omega de todo, y dice que debe impedir el acceso, que es discriminación, impedir el acceso o permanencia a la educación pública o privada. Entonces, si les impiden, es discriminación, no importa el motivo, es discriminación. Y pueden acudir, como ya les habían dicho, ante su comisión local o ante CONAPRED o la Comisión de Derechos Humanos Nacional para hacer frente a esta discriminación. De hecho, la SEP es un organismo federal, pero cada estado tiene su Secretaría de Educación local. Entonces, si algún día tienen algún problema con su escuela, también podrían acudir a su Secretaría de Educación local y decirles que tienen ese problema y que están violando todos los ordenamientos legales, porque todo dice que no deben discriminar por ningún motivo. Entonces, no tendrían por qué hacerlo en escuela pública o privada. Y dice que tiene que establecer contenidos, métodos, instrumentos pedagógicos que se asignen papeles, que no asignen papeles contrarios a la igualdad. Por ejemplo, no sé si es por el grado en el que estoy, pero si yo recibo como burlas o bullying o transfobia, normalmente es de mis maestros más que de mis compañeros. O sea, mis compañeros se separan como en 3 rubros. Los que ya no me hablan, porque no quieren usar mi nombre y mi género y mis pronombres correctos, los que atracan tuvieron que hacerlo porque todo el mundo ya lo hacía, y los que sí son como, no hay problema, ¿no? Pero mis maestros son totalmente lo contrario. O sea, agarran y dicen como, si el tercer género, que no sé qué. O sea, la señora con doctorado le viene a decir el tercer género, ¿no? Entonces, pues es bastante complicado en el sentido de muchas autoridades educativas son quienes empiezan a causar el discurso de odio y la transfobia en los compañeros. Porque si el maestro hace un comentario gracioso, ya todo el salón se puso a reír. O empiezan como, LGBT y todo el mundo me voltea a ver y yo. Yo soy el diccionario humano, ¿no? Pero pues muchas veces no me puedo poner a tú por tú con la maestra porque pues
me puede perjudicar, o pues tampoco estaría padre pues empezar a luchar por mi identidad ahí en el salón de clase, ¿no? Cuando no debería ser así. En la siguiente, por favor. Dentro del artículo 15 quintus, no sé por qué tenemos quintus sextus, ¿por qué no decimos 15 y 17? No sé. Pero bueno, sí, así para las leyes. ¿Estos de dónde son? Estos son de la misma ley, de la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Así que es federal. Y dice que tenemos que tener medidas de inclusión de carácter preventivo y correctivo. Aquí, por ejemplo, nos podemos basar en lo que nos comentaba ayer nuestro compañero de CONAPRED, que decía que muchas veces una ley es un ordenamiento muy general y para saber cómo aplicarlo necesitamos un reglamento o un protocolo, porque si no, no sabemos en el caso específico cómo aplicar ese ordenamiento y se queda como esto, como letras al aire, ¿no? Y dentro del artículo 15 sextus se establece medidas de inclusión como es la educación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema educativo, la integración en el diseño, instrumentación y evaluación. Sabemos que, por ejemplo, en cuanto al diseño, es muy importante. Últimamente, o sea, creo que ustedes saben más que yo, pues están muchos en primaria, dicen que en muchos de los libros de texto ya empiezan a incluir el tema de identidad de género y orientación sexual. Entonces es muy importante que desde grados de kinder, primaria, empiecen a promover la inclusión y a incluir nuestras identidades en los libros de texto, porque pues también existimos, ¿no? Y si no hay nadie que nos diga que existimos, nos sentimos invisibilizados y empezamos como a avanzar en nuestra vida pensando que no hay nadie más como nosotros, ¿no? Y también en cuanto a la evaluación, está el INEE, que es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que tiene también varios parámetros que ayudan a medir ciertos índices. Por ejemplo, tienen uno que es para la discriminación o que ayuda como a la inclusión. Entonces, si llega un visitador del INEE a la escuela y ve que hay discriminación, ellos lo van a señalar. O sea, no hacen mucho con la información actualmente, pero sí tienen sus índices y sus medidas que ellos evalúan técnicamente. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, misoginia, discriminación. Sabemos que aquí nos falta transfobia. Paso a pasito de nuevo. Las acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público y llevar a cabo campañas de difusión al interior de poderes públicos federales. Y bueno, les voy a presentar, bueno, si quieres, lo ponemos. Hicimos un protocolo. Espera, déjame tomarle una foto con eso. Ah, sí. Ahí está. ¿Dónde lo tengo? Este protocolo lo empezó a hacer nuestra querida Tania, que todos llamamos. Y al final lo empezamos a complementar con distintos protocolos que implementó Chile, que sabemos que es Fundación Selena, que incluso tiene su propia escuela, que se llama Maranta Gómez, que es para estudiantes transgénero. Y creo que tiene como 32 estudiantes y 26 son transgénero. Sí hay estudiantes cisgénero, pero se enfoca mucho en la educación de personas trans. Pero es la minoría. ¿Cómo no? Es la minoría. Sí, claro. Sí. O sea, tiene 32 estudiantes de escuela, nada más tiene 2 salones. Y se para creo que de menores de 12 y de mayores de 12. O sea, creo que fue algo como que fue por necesidad, al no poderse integrar bien al sistema educativo que tiene su país. Y entonces nos basamos en lo que tenía Tania y lo comparamos con lo que tenía Fundación Selena y Fundación Crisalis, que son de España. Entonces tratamos de hacer como un esquema integral y comparado de estos 3 ordenamientos, bueno, 3 protocolos que teníamos, que era México, Chile y España, para poder hacer algo como más integral y poder pues aplicarlo de manera como, de la mejor manera en los estudiantes pues, de México, ¿no? Pues también por ejemplo, dentro del protocolo estamos trabajando en hacerlo de implementación obligatoria. Porque, por ejemplo, ahorita las veces que lo han aplicado es porque Tania vaya a hacer un acompañamiento y dice como, oye, escuela, yo te presto esto, yo te doy esto para que tú sepas cómo actuar en el caso de un estudiante trans. Pero muchas escuelas no lo tienen. Muchas escuelas tienen estudiantes trans que no saben, o que la gente no sabe, sino es como entre el director y la niño o niñe que sabe que es trans, así, ¿no? Pero debería ser algo como obligatorio para poder hacer frente a las necesidades de los estudiantes y las estudiantes trans en cualquier institución educativa, ¿no? Dentro de la presentación ponemos que básicamente la escuela es como, pues básicamente tu segundo hogar, y es un lugar donde te vas desarrollando y vas aprendiendo cómo convivir con las personas, cómo socializar y cómo relacionarte. Y si desde entonces lo estás haciendo mal porque no tienes las herramientas correctas, de ahí todo tu desarrollo se empieza a ver perjudicado, ¿no? También estamos trabajando, como les había dicho, en implementarlo. Hemos estado hablando con el Mecanismo de Derechos Humanos de la Ciudad de México para ver si nos pueden ayudar con la SEP o con SECTEI, que es la Secretaría de Educación, Cultura, Tecnología e Innovación, para ver si nos ayuda
hacerlo de manera obligatoria, pero pues igual necesitamos Dentro de la Secretaría de Educación Pública. Sí. A nivel Ciudad de México, a nivel federal. Pues estamos trabajando, estamos apenas platicando con el mecanismo, con el programa de derechos humanos que es local, pero nuestra idea es aplicarlo, o sea, a nivel C, ¿no? Pero pues sabemos que es como escalonado y necesitamos como un gran trabajo porque pues si deporté con la circular de los uniformes neutros, pusieron todos bongs, pues sí, está bonito. Bueno, pues el objetivo sabemos que es que básicamente las autoridades de la escuela sepan cómo actuar ante la presencia de un estudiante o una estudiante, ¿no? Tiene como 5 ejes básicos, que es dirigido a autoridades, a padres y madres de él o la estudiante trans, a los padres y madres de sus compañeros, a sus compañeros directamente y a la niña, el niño o la niña trans. O sea, son como 5 ejes principales de cómo de algo como ideal sobre las niñas sobre las que deberían actuar. También aquí incluimos conceptos básicos como género, sexo, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, porque muchas veces, si quieres ponerle la siguiente, muchas veces confunden como hasta si está diciendo de rosa seguro es gay, ¿no? Y pues sabemos que expresión de género es diferente a orientación sexual y es diferente a identidad de género, ¿no? Entonces muchas veces este desconocimiento genera que nos traten de manera diferente y nos discriminen y ni siquiera sea como la manera correcta, ¿no? Benjamín, cuando hablas de las autoridades escolares, hablas de la dirección, de los psicólogos, de todos los profesores que tienen que ver en la escuela. En este sentido, una cosa que iría a todas las personas que trabajan. Sí, por ejemplo, es muy importante porque si sensibilizamos a los y las maestras y a las directivas, a todo el mundo, pero no sensibilizamos al personal de limpieza o al personal que convive, te van a discriminar en algún punto, ¿no? Y si te ven entrar al baño de la persona de limpieza, te decir como, oye, tú no vas en ese baño. Es como, espérate, todo el mundo me respeta, pero tú no, ¿qué pasó, no? Entonces sería algo integral para todas las personas que están involucradas en la escuela en ese sentido. Es algo particular sobre esa escuela en ese sentido. Y por ejemplo aquí pusimos, o sea, dentro del primer punto, es que cuando las autoridades, las maestras, cualquier persona detecte un comportamiento como que no va con la norma, haga una reunión con las madres y los padres. O sea, aquí partimos de que obviamente la maestra, el maestro o la persona a cargo del grupo o quien detectó este comportamiento tenga una sensibilización adecuada para saber cómo tratar el tema. Porque sabemos que muchas veces, o sea, no todas las mamás pueden ser tan bonitas como ustedes y muchas mamás no saben cómo tratar el tema. Entonces, incluso a veces hay apoyo como de la escuela o de los amigos, de las amigas, pero no de la familia, ¿no? Entonces, es muy importante que sea como algo recíproco. ¿Qué pedo? Por ejemplo, aquí sabemos, dentro del segundo punto, hablamos de una notificación en el cual las madres y los padres pueden hacer un escrito que diga como, mi hija se llama Ana, se va a identificar como mujer, o sea, los pronombres van a ser ella, y estamos trabajando en el reconocimiento de su identidad de género de manera legal. Pedimos que desde ahora la escuela respete sus nombres y sus pronombres. Ese sería un deber como de las madres y los padres hacia las escuelas para enterarlas de lo que está sucediendo, ¿no? Y es obligación de las autoridades recibir ese escrito, sellarlo y obviamente respetarlo, porque si no, no tiene ningún sentido. Y algo muy importante que señalamos dentro del protocolo es respetar su identidad de género a pesar de no tener una documentación que te respalde. Porque muchas veces llegamos y decimos como, cuando llegan ellos y dicen como, ay, aquí yo sí te apoyo, tú muy bien, pero no te puedo decir así porque no tienes un acta, ¿no? Entonces pues no tiene ningún sentido. No hay quienes lo tienen y de todo modo. Yo fui a mi escuela con mi acta de nacimiento y yo, Oli, te hago Benjamín. Y ellos como, no tienen certificados. Y yo, pues es que no puedo porque no han reservado mi acta, no he homologado mi CURP y no puedo cambiar mis certificados. Y ellos como, muy bien, felicidades de tu cambio, pero no te podemos decir Benjamín. Y yo, entonces, ¿cuál es el sentido de que yo traiga mi acta si ustedes me van a respetar? O sea, yo no sé si por ser estudiante de Derecho o por lo que sea, pero yo me siento muy respaldado de que hay una ley y la Constitución y los tratados que me respalden. Entonces, la primera vez que me dijeron que no, pues yo fui todo triste, como ya valió. O sea, porque dije, pues no está padre, porque yo había salido del closet con mis compañeros. Y como no va a estar padre que me digan Benjamín y que me pasen lista con otro nombre. Porque me dijeron, la lista no la podemos cambiar. Entonces, pues yo me fui todo triste. Y una semana después, no sé qué me empoderó. Y dije, como no, yo tengo derechos.
Y como si no me quieren cambiar el nombre, bueno, o sea, yo me planteé en la cabeza, como si no me quieren cambiar el nombre en el sistema, porque los van a venir a evaluar y la van a ver lo que quieran, a mí no me importa. Yo después cambio mi cédula y mi título. Pero yo quiero que en la lista que tenga el maestro tenga mi nombre, porque si no me van a ver raro, me van a discriminar, lo que sea. Y yo no tendría por qué ser así, ¿no? Y pues ya me empoderé y fui. Afortunadamente, pues me tocó una persona muy sensible. Mire, como con tu expediente del registro civil te respetamos y cambiamos tu nombre en el sistema y así. Pero vaya, la primera vez me topé con un no, que fue de alguien que trata en los escritorios, ¿no? Ya hasta que me fui como al nivel más alto de gestión escolar, donde me dijeron como, bueno, ok. Pero pues incluso yo con mi acta de nacimiento, me dijeron que no. Entonces, sí, es muy importante que las autoridades tengas o no un documento, tengas o no un certificado, tengas o no lo que sea, te empiezan a respetar tu identidad de género y tu nombre. Y por ejemplo, el punto número 4 dice que se debe de comunicar este aspecto de su transición social, en este sentido, al titular del grupo, al director, y a ellos o ella pasarán esa información a sus compañeros de clase. Y pues pasar la también emitirán un comunicado hacia las madres y los padres de sus compañeros, porque sabemos que muchas veces, pues no sé, o sea, normalmente las personas como, los compañeros, bueno, tienen como una buena intención, o vienen de un lugar como bien, dicen como, ok, voy a respetar tu nombre, pero luego sus papás dicen como, no, pero ¿por qué? Si ella era Anita y por qué ahora va a ser Juan, que no sé qué. Entonces, si empezamos a hacer como integral, que todo el mundo se empiece a informar sobre lo que es una persona trans y lo que es una transición y etcétera, podemos lograr que tanto las madres y los padres de sus compañeros como sus compañeros o compañeras respeten a la persona trans, ¿no? Y por ejemplo, adecuar la documentación, las boletas y los exámenes, todo a su nombre y a su identidad, ¿no? Porque eso es muy importante. Muchas veces nosotros que dicen como que yo te puedo decir Benjamín, pero tu boleta va a seguir diciendo Juanita. Y yo pues ¿para qué, no? Sí, no, o es como, o sea, me dijeron, como yo en mi lista interna de facultad, te digo Benjamín y te pongo Benjamín. Sí. Y yo, perfecto. Y me dijo, pero en la lista de los maestros vas a tener tu nombre anterior. Y yo, ¿y de qué me sirve que en tu lista te digas Benjamín? No, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, pero en la escuela de mi hijo, pues se aceptaron los cambios. Lo único que dijeron que, claro, como tiene todavía la carrera, a nivel SEP, las boletas oficiales, no tienen que ir con el nombre en este caso. Sí, en este caso, sí. Eso sí, ¿no? Porque todavía no tengo el... Sí, en este caso sí, porque pues... O sea, yo no puedo seguir nada. Pero no tienen un documento que los respalde para un certificado. Pero dentro de sus boletas, o sea, dentro de lo que la escuela imprime para la escuela y dentro de lo que la escuela imprime para los maestros y maestras y dentro de las circulares que se mandan para el día de las mamás, dentro de todo, tendría que ser con su nombre. Ahí sí, lo único que me dicen que lo oficial, sí, digamos, las boletas esas todavía más, para que yo les presente. Sí, en ese sentido creo que no pueden hacer mucho, lamentablemente. Sí. Que haya publicidad, que digan, está suplantando una persona. Sí, o, sí, sí. No, que te dices. Tenemos miedo. Sí, o sea, pero en ese sentido, todo internamente, pues te estás haciendo bien y ya faltaría la parte externa, ¿no? Pero pues bueno, no es el caso de muchas personas. No sé, supongo que algunas de ustedes será el caso de que no quieren respetar su identidad. Yo, por ejemplo, tengo el caso que sí me dejaron estar en la escuela y me llamaron a psicología, médicas, todo muy bien, pero sí me hicieron firmar un acuerdo. Okay. Pero ya me dijeron que no vale la pena. Sí, o sea, como que, pues a veces... Sí te aceptan, pero tienes que aceptar las reglas, los reglamentos y el uniforme porque pedimos que sea el uniforme. Y en su salón de todos, pero no dices tú, la lista, y él le dice, maestro, no es Sara, es que la lista dice, y los niños también se enojan, es que si le está diciendo, y van ellos con su mamá, y también le dicen, es que es Sara, y que su mamá no hace, pero es igual, ya se ve calmarse, porque no nos han dicho que es igual. Sí. Porque yo se los pedía desde el inicio y no lo quisieron hacer. Pero, espérame que yo vaya a tallar. Sí. ¿Qué regresa? Ya me veo empoderada. A ver, ¿cómo te dije? Y llega y dice, muy buenas tardes. Mi artículo primero. Y voy a hacer el oficio. Sí. Lo que cuente tu platicación, informándoles que su nombre, de a partir de ahora, su favor, el nombre se indica y que se cambie su planta. Y como dices tú, igual, hasta el momento que se cambie su identidad, pues nada, la pimienta y el certificado, bueno, se cambiará, pero mientras tanto, toda
Sí, claro. Y dejar su uniforme de niña. Sí, porque no la dejan usar tu uniforme, no la dejan entrar a los baños, no le dicen así en la lista, pues le están dando como ten tu dulce para que te calmes, pero no te están comiendo tus derechos. Y en la presentación, ya ves que había dicho, hacer la presentación para que se la muestren a los docentes y cualquier que diga, pues acelerar todos los Sí. Sí, pues la verdad es que a veces nos olvidamos de los que no son directivos. ya que tengan presentación. Y ya la hablamos. Bueno, recibir en su momento, recibir las actas de nacimiento con el nombre y género como rectificados, ¿no? O sea, obviamente sería lo ideal que ya hubiera como ley de identidad de género para niñas y niños de toda la República. Esperemos llegar a eso pronto. Y la obligación de las escuelas sería recibir esa documentación y hacer el cambio en sus listas internas y para la SEP. O sea, no se pueden estudiar como, ay, es que tú entraste con otro nombre. No, ya te están dando mis documentos, cámbialos y mándaselos a la SEP. No tendrían por qué expulsarse de ningún modo. Realizar los ajustes razonables para la niña o adolescente trans. O sea, por ejemplo, aquí vemos que muchas veces, es que yo creo que ahí depende de cada persona. Vemos que te dicen como, ¿sabes qué? Está bien, tú eres Benjamín, pero usa el baño de la biblioteca. Y usa el vestidor que está solito en el estacionamiento, casi. Y es como, pero o sea, si yo me siento cómodo cambiándome y yendo al baño con mis otros compañeros, yo tendría el derecho de entrar al mismo año que ellos, ¿no? Y si yo quiero, porque no me siento cómodo, usar un vestidor separado, un baño separado, pues ya yo puedo hacer como esa manifestación. Pero desde el primer principio no tendrían por qué segregarme. Claro, es que no quieran. Sí. No sé por qué ella contesta mucho. Yo soy como, hola Benjamín, ¿qué baño usas? Yo también estoy bien. Pero es que es terrible. Sara me dice que no me bajo, y su mamá, yo no me bajo. Me aguanto. Y yo se va a sentar. Miren, si quieren mi experiencia, completamente honesta, y entonces yo me estudié detrás, yo no entro al baño con mis compañeros, me da muchísima ansiedad y me da muchísimo miedo que me vayan o sea, no de agredir como físicamente, pero que me vayan a hacer algo como de, ¿qué onda con este vato? Entonces yo me voy a baños que están súper alejados de mi salón, que son de facultades que no me conocen. Y entonces yo como de, para que nadie me mire, ¿no? O sea, yo entiendo que no es como la mejor solución, pero pues la verdad es que ¿Sabes qué? En la escuela de mi hija pusieron un baño neutro cuando supieron de la situación. Y al momento que yo me tiene que ir con la red, me dijeron que ya ellos, la escuela ya había tomado una acción hacia esa parte de un baño neutro y que ahí sí no podían hacer nada. O sea, pero no es que no sé si es niña, pero no dejan que use el baño. El baño de las niñas. No la dejan. No. Entonces pusieron, no, ya ahorita ya deja todo, después de la deja, pero... es que muchas veces dicen como, no, pues ni reglamento, pero ya nada más te vienes con la comisión o con alguien y dicen, no, sí, pásale. Sí, pero lo que no entendí, esa parte sí ya fue del baño neutro, pero ahí con el me dijo que ahí sí no podían hacer nada, que porque ya habían hecho algo en la escuela, que habían puesto un baño neutro. Sí, tiene una entonces ahí no entiendo, para mí es discriminación de todas maneras, porque le están poniendo como, tú vete para allá, lo que estás... Sí, debe un trato diferenciado. Pero pues al final creo que, pues, supongo que con la PRED dijo como de, bueno, están tomando medidas para hacer frente a su necesidad. Digo, posiblemente no fueron las medidas adecuadas, igual COPRED pues no es como perfecto, o no tiene como todas las herramientas para decir como me quites de baño y me la dejan quitar la baño. Pero dieron un paso. Sí, ya ahorita ya creo que después digo, ya le dije, tú métete. Y más ahora que ya me suerte más. Y justo me quedo en la puerta del baño para que me vean. Algo. Bueno, ella tenía la voluntad desde mucho, pero no. Oigan, un favor, si te pueden hablar fuerte para que también se escuche. ¿Usted qué dice? Ok. No, para el hermano, lo que pasa es que el baño neutro también es una muy buena medida. De hecho, fue lo que yo pedí para la escuela. Porque a lo mejor en el caso de los niños trans, o sea, justamente el término que van a ver conmigo es que otros niños igual le hagan algo. Entonces, por ejemplo, a mí sí me pone más tranquila y a mi hijo también entrar al baño a lo mejor con sus amigas. Sí. ¿No? Sí, pero mi hija, por ejemplo, decía que para mí me están haciendo a un lado. Es que hay algo que depende de la
necesidad de cada quien. O sea, si yo me siento cómodo entrando al baño de hombres, su obligación es dejarme entrar al baño de hombres. Si yo me siento cómodo con un baño neutro, su obligación es brindármelo para que yo esté seguro. Porque lo que sucede en la escuela es su responsabilidad. Si a mí me agregan en la escuela es su culpa. Entonces, la medida más completa podría ser tener a lo mejor esas tres opciones, tanto que tengan la opción de entrar a su baño correspondiente, ya sea niños o niñas. Pero de verdad pienso que también es una buena idea, perdón, el baño neutro, ya habrá los trans que se sientan incómodos al hacer así, que no pueden entrar los uniformes, se tendrían que entrar y no se da la principio se puede prestar. Y sobre todo en el caso de la adolescencia. En mi escuela solo había un baño cerrado por primaria, de niños, era como 3 monitores y solo uno cerrado, pero ellos como que se llenaban, muchos veces nos decían, nos mandaban como vete a otro más lejos o vete a de niños que están más cerca. La verdad, a mí poca lo que igual es muy purista, pero fui a hablar con la directora y me dijo que estamos pensando en agrandarlo, pero de momento tienes que ya, pues no es una solución. La opción que tenéis, o sea, les puse como opción, si estés pequeño no podéis hacer obras, porque no hay presupuesto, porque no te la gana, poner baños mixtos. Digo, mira, a nivel europeo ya están haciendo muchas escuelas, independientemente de los países trans o de lo que sea, yo igual, voy a poner baños mixtos y así, entra cualquiera, porque a veces alguien no utiliza y porque se sabe, y no puede ganar niñas que se están haciendo la Sí, pero en mi caso eso no es común, pero por ejemplo, que la Ibero de Puebla ya hizo su primer baño. ¿Quién? A ver, La Ibero de Puebla. Pero la lógica sería la siguiente. Si en nuestras casas no hay baños para hombres y baños para mujeres, no tendríamos por qué tener baños para hombres y para mujeres. Entonces, la idea sería que fueran baños mixtos. Ahora, si la escuela es mucho más fácil que un colegio con un baño mixto, o los baños sean mixtos, a que creen un tercer baño que sea neutro, porque finalmente es dividir, ¿no? Es decir, tú eres distinto. Ahora, sí, algo que es muy importante es que nosotras somos portavoces de los derechos de nuestras hijas, hijos, hijas. Entonces, el tema no es si el compañero o la compañera se sienten incómodos porque mi hija, hijo, hija va al baño. Porque entonces yo podría decir, ay, a mí me pone incómoda que la señora pelirroja entre al baño de las mujeres, ¿no? O sea, yo no puedo hacer eso. No, pero estamos o la alta, o la bajita. No es género, el tema es, nosotras tenemos que decir, nuestras hijas, hijos, hijas tienen derecho a ir al baño. Entonces, no está a opción de la comunidad que opine hacia qué baño va. Necesita un baño. Si nuestro hijo se siente más cómodo en un baño neutro, y existe el baño neutro, que acceda a eso. Si se siente cómodo en el baño, o sea, la opción es hombre o mujer, pues lo que le correspondería en todo caso sería como en el género. Eso tendríamos que tener claro y pensado de qué manera modificamos a la sociedad, pues es actuando de esta manera, ¿no? Si a nuestro hijo le da un poco de temor entrar por primera vez al baño del género que le correspondería, pues tiene un conjunto de amistades que seguramente las tienen, que le pueden acompañar afuera del baño y esperarle para decir todo bien, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí sería la idea, mantengamos esta parte de normalizar que somos personas que acudimos al baño y que es nuestro derecho, es el derecho de nuestros hijos, y que no está opción de la comunidad escolar a qué baño van a ir nuestros hijos. Eso sería como básicamente. Sí. Ya te podría ser, por ejemplo, en el oficio que yo le voy a redactar, voy a poner que se le permite el acceso al baño en el cual se identifica, punto. ¿No? Y de hecho, dentro de algunos otros puntos, no cambié puntos. Dice que si hay actividades segregadas por género, por sexo, que dejen que la persona participe ya en las actividades que son para su género y en el que se identifiquen. Porque sabemos que dentro de las primarias es como, hazme sus filas para uno, y pues te obligan a estar en la fila que no te corresponde, ¿no? O en los honores a la bandera, o en lo que sea, ya te tienen que permitir estar en la fila, o en el deporte, o en lo que sea que segreguen, que está mal que segreguen, pero bueno, del género que te corresponde, ¿no? En el sentido que te corresponde a tus hijos.
Aquí es muy importante que menciona llevar un registro sobre, bueno, un registro y un seguimiento sobre las denuncias de bullying que hagan o los padres y las madres o directamente la niña o sus compañeros o quien sea, pero si alguien hace una denuncia de bullying, que le den seguimiento y que estén como tanto las madres y los padres como la escuela dándole una continuidad a esa denuncia de bullying, que no se quede simplemente como me molestaron y que digan como ay, muy mal, Juanito, y ya, pues que digan pues mi vida, pues no tampoco de eso. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí por ejemplo este título es para madres, padres o tutores de la niña o adolescente trans, que en ese sentido sería presentar el escrito donde especifica la transición y todo lo que conlleva eso, llevar una bitácora de los puntos del bullying, de lo que hacen las autoridades, o sea, llevar un seguimiento y que ustedes sepan, o todas ustedes sepan, cómo está actuando la escuela, si está haciendo frente a sus obligaciones, si está dándole seguimiento a sus denuncias de bullying, si está, o sea, tiene que llevar ustedes un control también de lo que está haciendo la escuela, porque si les dejan a ellos que hagan lo que quieran, muchas veces pues no lo van a hacer, ¿no? Y si no tienen algo con que decir, no me estás cumpliendo esto, no lo pueden exigir. Bueno, obtener el acuse de la denuncia, tramitar en el registro civil pues, el acta de nacimiento, si es posible, o si no, pues hacer todo lo posible para obtener sus documentos legales, ¿no? Y pues presentar el acta modificada en el sentido de que la tengan y atender a la, por ejemplo, aquí en el punto número 2.6 nos queda como algunas personas dicen como de, ¿por qué yo tengo que aclarar tu duda, ¿no? O sea, tu persona del mundo, ¿por qué me preguntas qué baño usas o qué baño usa tu hija? Pues no es de obligación, ¿no? Pero muchas cosas sí podemos aclararlas. O sea, si dicen como, oye, disculpa, no sé, ¿qué es la persona trans? Fíjate, es como, es una persona que no se identifica con el sexo que le fue asignado al nacimiento. También es nuestro trabajo, en el sentido de ustedes como mamás y en el sentido de nosotros como personas trans, educar a las personas. O sea, muchas veces hay personas que no les gusta y dicen como, pues es mi vida, soy una persona normal o común, bye, con sus preguntas. O sea, y a veces nos toca hacer el diccionario LGBT de nuestra comunidad, ¿no? Sí. Entonces ya aquí dicen como, ¿qué? Todo el mundo lo sabe. Pues disculpe, profesor. Entonces, pues, a veces es muy desgastante, no les voy a negar. O sea, ustedes supongo que todos los días lo viven y sus hijas, hijos de hijas, todos los días lo viven. Entonces alguien dice como, trans. Y alguien como, ¿qué? Alguien dice cualquier discriminación. Y es como, oye, la clase, ¿no? O sea, mi obligación es ser el funcionario LGBT 24/7, pero también tenemos esa, yo lo tomo como obligación moral para yo ayudar a mi comunidad a entender mejor las cosas. O sea, yo, no sé por qué, pero de 2 o 3 veces al día tengo una discusión sobre algo trans con mis compañeros. O sea, la de ayer fue ¿por qué los hombres dejan de ser heterosexuales por estar atraídos hacia una mujer trans? Y yo quitándome los audífonos, ¿qué? Y yo digo de, a ver, tu opinión. Obvio voy a opinar, estás mal, ¿no? Y entonces fue como le dije a mi compañero, yo, si salgo con una mujer, la mujer es lesbiana, y me dijo, no. Y yo, es el mismo principio, pero al revés. Y dije, si tú sales con una mujer trans, no eres gay. No, pero es que si no, soy pero gay. Y tienes que aprender un buen de cosas que estás aprendiendo mal y tienes que educarte. O sea, si tú no tienes la intención de educarte, yo no te puedo ayudar. O sea, yo puedo decir, yo puedo quitarme los audífonos a mí y decirte como tú está mal, pero pues si tú no quieres aprenderlo, pues ya no. No es mi problema. Y la necesidad de y creo que no es solo nuestra obligación como madres o padres, es nuestra responsabilidad ir educando a que nos pregunten, a que se nos acerquen. Yo sé que, como platicamos hace rato, a lo mejor nos da pena, a lo mejor todavía no tienes esa fortaleza, pero en la medida que tú le des esa seguridad y tú educas a tu comunidad, tu hija o tu hijo o tu hija van a ser acertados. ¿Y por qué? Porque ya van a comprender lo que es. Sí, claro. Sí, nos toca como a todas poner un granito de arena, ¿no? Y en cuanto a la familia de sus compañeros de aula, pues es como recibir el oficio, el comunicado de la circular que les ha llegado a la escuela de que hay un estudiante trans entre sus compañeros, que todo está perfecto, que no hay nada del otro mundo. Buscar información, porque sabemos que muchas veces dicen como, oye, perdón, ¿qué significa que ser una mujer trans? Es como, existe en internet, existen los libros, o sea, también que te informen, ¿no? Comentarlo en familia, porque pues de nuevo vuelvo al punto de si su hijo o hija lo normaliza, pero ellos como padres y madres no, pues ahí tenemos un punto de encuentro, ¿no? Entonces dicen como, hoy fui a la escuela con Minerva y dicen como, ¿qué?
Juanito, ok, o sea, no se vale tampoco eso, ¿no? Tiene que haber también una retroalimentación entre sus compañeros y los padres y las madres de ellos para que todo pueda circular de manera como orgánica. Y pues también si ellos y ellas son testigos y testigas de algún acto de bullying, también decírselo a la escuela, o sea, no quedarse callados y decir, pues no es mi hijo, no me toca, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, para sus compañeros es como escuchar lo que el director y su tutor les vayan a decir. Obviamente, de acuerdo a la etapa de educación en la que estén, es cómo se los vas a explicar. O sea, no puedo llegar yo ahorita con Kinder 3 y decirle como, y así de que no me van a entender. Entonces yo puedo, bueno, yo no. Las autoridades tienen que hacerlo de una manera que sea comprensible para el nivel que se les está explicando, ¿no? Y es su obligación, pues, estar informados para poder transmitir esa información. Y también pues, los compañeros que digan las denuncias que están presenciando, y pues, en las actividades escolares ya identificar a la persona con su nombre y su género. No, ya no hacer esa diferenciación. Y para la niña, niño o adolescente trans en particular, pues es comunicarle a sus padres, comunicarle a las autoridades, denunciar cualquier acto de bullying, usar adecuadamente las instalaciones, porque tampoco nos vuelve inmunes a todo el reglamento de personas trans, ¿no? Y pues, la siguiente. Y pues ya pedir a sus padres y madres y tutores que investiguen sobre el tema y que se informen. Y pues bueno, este reglamento, como este protocolo, como ya había mencionado, está inspirado como en un derecho comparado de 3 protocolos que encontramos y de las leyes como la Constitución Política de la Ciudad de México, de la Federación, la ley de COPRED y la de CONAPRED. Entonces tratamos de ser como lo más integral que pudimos, e igual nos hace falta poner como una parte en el sentido de la SEP en sí, ya como más generalizado, sobre los certificados, porque ese es un gran problema que incluso yo con mi acta de nacimiento me enfrento, ¿no? Sí. Bueno, yo quería comentar que llevé este protocolo a la escuela de Paolo y fue muy bienvenido. Pues fue así con la directora de la escuela, Tania, quería comentarles. Sí, no sé si escuchan. Que llevamos un protocolo a Madrid, a Madrid, y fue súper bienvenido. ¡Ay, hay un protocolo buenísimo! Entonces le vamos así como, no, ahorita le vamos a hacer 50 fotocopias, nadie. Entonces en ese sentido fue muy bueno. Sí, muchas veces les digo que, o sea, a veces no es de mala intención, no saben cómo aterrizar las cosas, porque no viven esas dificultades. Entonces ellos dicen como, pues muy fácil, les digo, Juan, y ya. Pero no, como le digo, Juan, estamos considerando las listas, de las boletas, de las pero no lo hice como protocolario del colegio, para el chat de las vocales o la actividad, o sea, no lo hice así. Y en la escuela me dijeron, si quieres, que podemos decir las cosas así, complicado, como no. Y vemos que al niño, nosotros estamos tratando de explicarlos y no hemos visto nada fuera de intención. De momento, la verdad que me hice protocolo, no sé si es mejor hacer. En caso de que tuviera un problema. Yo creo que también es como elección propia, o sea, si vemos que todo fluye orgánicamente y que cumplen con sus obligaciones, y que sus compañeros y compañeras todo está bien y que los padres y todo, pues sí, pues igual, o sea, igual estaría padre en el sentido de que si alguna vez usted sale de la escuela, ellos ya tengan un protocolo y un precedente para alguien nuevo que entre, sí, pero si usted en este momento no lo necesita, pues... O sea, porque tampoco se mete en el protocolo, entonces yo había llevado, o sea, medio escondida llevaba una carta de una psicóloga que un poco que era eso, como te lo digo por el te lo digo palabra, pero tengo otro escrito por cualquier negación un poco que me parara a nivel legal. La verdad, ni la saqué de la bolsa porque fue como me aceptaron, pues fue ahí, no sabía que había protocolos, ahora que lo sé, pues que decir ahora que tal, ya por si acaso, ¿no? Y es la declarar oficio que voy a hacer, le voy a empezar el protocolo. Para que sepan cómo más. Sí, la verdad sería lo ideal. Nosotros estamos en California y personas que intentan hacer algo, hemos escuchado son escuelas diferentes que hablan del niño o la niña que todo el mundo sabe, los compañeritos, las mamás, inclusive la maestra, que es el niño, que juega con las niñas, que se viste, que todo.
pero ni la escuela está haciendo nada y aparentemente los papás tampoco. ¿Serviría de algo como acercarnos y llevar este protocolo, aunque no haya una iniciativa de los papás, no haya un nombre, o sea, no se está viendo esta personita? Si nosotros nos acercáramos con el protocolo, ¿se podría generar una influencia? No esperar a que los papás tuvieran información. A ver, algo que estamos también así como el informe de labores de la asociación. Algo que estamos intentando con este protocolo es ir a CEP local. Tenemos pendiente, aunque ya estaba una cita, está pospuesta una cita a través de la Coalición Mexicana LGBTTI con el secretario de Educación Pública para hablar de este protocolo. Al mismo tiempo estamos trabajando con las familias en las escuelas, pero incluso hay escuelas que nos han buscado porque se enteran que tenemos un protocolo disponible. Entonces, podemos hacer las sumas de muchas formas. O sea, una cosa es que venga de Secretaría de Educación Pública, que eso va a tardar, ¿no? Estamos en ello, pero va a tardar. Y otra cosa es que se apliquen las escuelas, y las escuelas por pura solución de cuestiones, lo apliquen. Estamos trabajando junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un libro sobre el bullying en las escuelas y violencia en las escuelas. Nos convocaron para ver si queríamos escribir un artículo y logramos meter 2 artículos en este libro, que va a estar fantástico, porque uno será desde el estudio, la realidad de la vivencia escolar en México, desde lo que decía Benjamín, en la currícula de la escuela nunca nos dicen, nunca enseñan a escribir a nuestros hijos le niñe, ¿no? Entonces desde ahí no aparecen, no existen. No tenemos profesorado trans, no tenemos a nadie en los puestos administrativos trans, entonces no hay nunca un referente de nuestras vivencias. Siempre digo nuestras porque es mi corazón y nuestro corazón es trans, ¿no? Entonces ese va a ser un artículo, pero otro artículo va a ser este protocolo. Entonces este protocolo va a ir en este libro. Lograr que esté en un libro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a ser más fácil que se pueda aplicar a las escuelas. ¿Qué es lo que queremos? No es que las escuelas en donde vayan nuestros hijos, es qué pasa en las otras escuelas. Entonces, en la medida, cuando nos hemos sentado a hablar en las escuelas, dicen las maestras, maestros, maestres, que sí existen, pero andan en el clase luego, nos dicen, siempre ha habido estas personas, ¿no? Pero como no, las familias no se activa desde la familia, pues las escuelas no pueden hacer nada. Sin embargo, si cambiamos la modalidad, y eso lo proponemos en este protocolo, es en el caso en el que la familia se dé cuenta o tenga como noción de, en el caso en el que la persona trans sea, el alumnado sea quien tiene esta vivencia, aunque su familia no esté de acuerdo. El espacio escolar es la posibilidad de tener una tranquilidad. Hay como estadísticas de violencia que se viven en familias o la percepción de violencia en la familia y en la escuela, y a veces la escuela es el único espacio de respiro de esta persona. Y a veces en el caso en el que la autoridad escolar sea quien se dé cuenta de que hay un comportamiento distinto, no quiere decir que le vaya a decir a ese niño, no, pues tú eres niño, ¿no? Ya a ver, familia, de aquí tiene un niño, no. Sin embargo, tiene una posibilidad de poner sobre la mesa como información y tener, si en el primer día de clase se les dice buenos días, niña, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, la escuela está marcando una posibilidad de apertura a vivencias distintas. Entonces esto lo podemos hacer entre todas y también así como, ay, hola, ¿qué tal? La escuela, o ay, nosotros tenemos muchas amistades con, pues podemos hacer esto, ¿no? Pasar de mano en mano este protocolo, atender, ir a las escuelas a decir, todas nosotras tenemos la autoridad de decir, este protocolo existe y yo les voy a explicar a escuelas cómo funciona. Incluso que no sea mi escuela, ¿no? Sea la escuela de la hija de mi amiga, ya. Yo de hecho tenía pensado,
noviembre tenemos un taller de lectura y escritura para personas de la edad, aprender otra cosa. Pero pues entonces, en nuestras oficinas a todos yo ya me doy con Sara, si ya van a casa y es Sara, ¿no? Pero aprovechando que van a ir muchas escuelas, voy a pues, aprovechar que van a ver porque por cierto, mostrarles el protocolo. Pero mira que es directora de Montessori también, es decir, llegar a las imágenes, si llegara una niña a sentarle y si identificas tú, aunque sus papás no lo sepan o no se dan cuenta, ¿no? Pues también, o sea, eso va a ser entonces muy relevante. Tenemos la oportunidad de hacerlo también. A veces, por ejemplo, mi escuela lleva 55 años en la ciudad y mi facultad lleva 50 años y cuando yo fui a hacer mi cambio es como de ¿qué? Yo no puedo que en 50 años nunca haya visto en el trans. Problemas que nos quedamos en el closet, no hacemos nada, o pues no tenemos un protocolo de actuación. O sea, si hubiera como una norma, pues ya, vamos bajando de ahí, ¿no? Pero llegas y es como de. Yo llegaba con mi acta y me dijeron, ¿y tu sentencia? Y yo desde 2014, disculpa, ya no existe la sentencia, ¿no? Entonces hay un desconocimiento del tema total. O sea, incluso ellos me han dicho como, yo he llevado juicios, y yo, qué padre, pero pues ya no existe el juicio, ¿no? Entonces, pues, vaya. No, o sea, yo creo que el protocolo nos ayuda y ayuda a todas las escuelas a saber cómo actuar, tengan o no en ese momento un estudiante trans, y si tienen un estudiante trans, después van a hacer otra persona. Sí, claro. Ya saben las estadísticas. ¿Cómo, perdón? Las estadísticas por escuela ya las saben. Por escuela no, pero está el estudio que hizo el INE sobre la encuesta infantil y ahí marca muchos índices de bullying en el sentido de cierta edad para abajo es en casa y de creo que como los 6 para arriba es en la escuela. Entonces vemos que por cada escuela hay una persona trans y por cada salón de clases hay una persona LGBTI. Sí, claro. Una persona en cada salón de todos los niveles educativos. Saquen estadísticas. Ay, bueno, muchísimas gracias, Betano. Yo estoy emocionadísima de conocer esto. Gracias por la presentación. Claro, sí tienes razón, sí tenemos experiencia. Pero la verdad es que nos abre una puerta. Yo tengo un papá en una universidad, mi hermana es maestra de una escuela, mi hermano trabaja en una universidad y ya sabe cómo. sí, claro. Sí, la verdad, o sea, es que si las podemos ayudar desde la organización, pues, vaya, para eso estamos. Y digo, afortunadamente a mí me toca vivir muchas de las cosas que mis hijos, hijas e hijas también viven. Entonces, pues también estamos para ayudar en lo que necesiten. Ay, ya. Así tampoco es nada. Gracias, Benjamín. Reconocimiento de parte de la asociación de trabajar ahí por eso.